Gracia Ruiz Bochires, Universidad 3 de Febrero de Argentina. La investigadora es artista visual, docente e investigadora transdisciplinaria. Estudió arquitectura antes de graduarse como profesora de artes visuales y actualmente se encuentra en etapa de tesis de la maestría en artes electrónicas, donde desarrolla la investigación, relatos cartográficos, metáforas de la relación entre el desplazamiento del cuerpo actual y su imagen virtual, siendo esta ponencia un estudio de caso derivado de dicho proyecto. En esta ocasión ella nos va a presentar la ponencia titulada Cartografías corporales, desplazamiento del cuerpo, imagen virtual de la ciudad y el paradigma del control. Tienes 15 minutos. Adelante, compañera. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Lo que voy a presentar es un estudio de caso que es parte de mi tesis de maestría, que está atravesada por las artes electrónicas o artes tecnológicas, el territorio y la concepción del cuerpo. A ver. Bien. Bueno, los objetivos de hoy tienen que ver, por un lado, con contextualizar la cartografía desde una perspectiva histórica para adentrarnos en algunos conceptos que tienen que ver con la vigilancia, pero sobre todo con los sesgos ideológicos. Por otro lado, tensionar la mirada algorítmica del GPS con la experiencia encarnada del cuerpo en movimiento desde una práctica artística, que es el estudio de caso que voy a mostrar, y recorrer el método situado de esta investigación que articula arte, cartografía y tecnología. Bueno, llegando a exponer el potencial del arte tecnológico para proponer micropolíticas de desnaturalización bueno, de estas lógicas de control y de vigilancia. Bien, como les decía, la primera parte de contextualizar la cartografía, esto es solo un pantallazo, no me quiero detener acá porque tenemos poco tiempo, pero sí mencionar, digamos que la cartografía como la conocemos lleva un recorrido histórico que nos trae a la manera de representar el mundo que conocemos hoy a través de los mapas y específicamente los mapas digitales en este momento. Pero previo a eso hubo todo un recorrido histórico desde el primer mapa conocido, que es el mapa de Babilonia, que fue tallado en una piedra, y sucesivos mapas que no siempre representaron la visión del mundo como la conocemos, no solo en el sentido de la orientación, como bueno, como acá traigo la imagen del artista uruguayo Torres García que gira el mapa, sino también como qué es lo importante, ¿no? La relevancia. Como dice esta frase, bueno, el mapa nunca es perfecto, siempre tiene un sesgo, una finalidad, una cosmovisión, una ideología. ¿Para qué hacemos un mapa? Es una primera pregunta que quiero introducir en este trabajo, porque ya ahí hay una primera decisión. ¿Qué es lo que va a mostrar el mapa? Por otro lado, traigo también como parte de este contexto histórico algunos mapas que seleccioné como para entrar en esta idea de, bueno, qué es lo que va a mostrar cada mapa y sus avances tecnológicos. Actualmente la proyección que se usa, y cuando hablamos de proyección cartográfica, lo que significa es, bueno, ¿cuál fue el método que se utilizó para hacer que la Tierra, con su forma geoide, pueda ser trasladada a dos dimensiones, en el caso del mapa, como lo conocemos, el de Mercator, ¿no? Esta representación que podemos ver fue creada en 1569 y hasta la actualidad, por lo menos en los mapas impresos, la seguimos reconociendo. Sin embargo, a lo largo de la historia hubieron diferentes tipos de representación. Podemos ver a Desliens, que incluso es previo, que él hace un mapa donde, según esta concepción hegemónica, diríamos que está al revés, que el sur está hacia arriba. Esto data del mismo siglo que Mercator. Sin embargo, Mercator, como priorizaba los datos de navegación, porque lo que priorizaba era el ángulo, los ángulos, digamos, de longitud y latitud que ya se habían inventado en ese momento, entonces fue el mapa que permitió, obviamente, la colonización, ¿no? Porque al permitir precisiones en la navegación y dejar desligarse, digamos, de los territorios como sus distancias y su
extensión, digamos, pone la navegación por sobre. Entonces volvemos a la pregunta, bueno, ¿para qué hacemos un mapa? ¿Cuál es el mapa que hoy sigue teniendo prevalencia? Después Gal Peters, que son, bueno, primero un cartógrafo y luego otro que retoma su trabajo, empieza a hacerse esta pregunta de, bueno, ¿cómo están representados los territorios? Y Dimaxión es otra forma también de representar los territorios que le hacen pregunta a esta hegemonía del mapa de Mercator, ¿no? Ya sea desde, como Peters, lo que dice es, bueno, ¿realmente está Europa en el medio del mundo? Y cuando él hace otro estudio y vuelve a calcular esta proyección cartográfica, llega a este mapa donde se supone, como lo vemos para nuestra concepción hegemónica del mapa, parecería estar como estirado, pero tiene menos errores en relación a la ubicación de los territorios y a la distancia de los territorios. Bien, lo mismo Dimaxión, que directamente desarma el mapa y de vuelta, ¿no? Lo gira. Esta concepción de que el norte está arriba y el sur está abajo, vemos de vuelta, es absolutamente cultural y es una decisión política. Bien, ahora sí, en 1960 se empiezan a estudiar los SIG, que son los sistemas geográficos, de información geográfica. Y acá ya empieza a aparecer la era digital, digamos, ¿no? Los sistemas de información geográfica nos traen, además de la visualización de los territorios, la ubicación y los ángulos, otras informaciones que no podríamos ver a simple vista, que tienen que ver con temperaturas, con vegetación, digamos, con un montón de información que se puede ver a partir de luz infrarroja y que no ve nuestro ojo naturalmente, o una imagen, una fotografía nada más satelital. La información geográfica suma a la fotografía satelital. Y bueno, y en 2005 vemos la aparición de Google Earth. Pero en el medio, en el 2000, aparece un hito bastante importante, que es en el 2000, Clinton, que fuera presidente de Estados Unidos en ese momento, desactivó la disponibilidad selectiva del GPS. ¿Qué significa esto? Que hasta ese momento el GPS solo se usaba en un contexto militar, de guerra. Y en el 2000 se habilitan estos datos como públicos, lo cual o sea, por un lado se hacen públicos y por otro lado se permite mayor precisión en la ubicación. Entonces acá aparece un hito muy importante, porque el GPS es la tecnología de comunicación satelital que permite este salto a la transición de cartografía digital como la conocemos hoy, tanto en Google Maps como en Google Earth, como en otras herramientas, bueno, contrahegemónicas, pero que arrancan con esta tecnología, ¿no? Entonces acá podemos ver que a partir de este momento la cartografía tiene, por un lado, una democratización de acceso gracias a estas herramientas. Hoy todos desde nuestro ordenador, si tenemos internet, podemos entrar y podemos navegar en una cartografía a lo largo de todo el mundo, que además podemos interactuar con ella y nos podemos mover, cosa que en los mapas anteriores veíamos que no era tan sencillo. Hay una proyección de perspectiva general, el mapa vuelve a ser 3D, en realidad no vuelve a ser 3D, nunca fue 3D, pero en esto que decíamos de, bueno, de la forma geoide a la 2D, nos permite tener un 3D de vuelta, el Google Maps, el Google Earth. A una cartografía colaborativa, ¿no? Ahora todos nuestros datos, como decía la compañera, los datos que se levantan justamente del GPS individuales forman también una información en relación a esta información colectiva. Y la Tierra como navegador, o sea, no solamente tenemos la geografía como un contenido, sino que podemos entrar y desde ahí buscar. Y por otro lado, pensando en el paradigma del control, bueno, tenemos un ciberimperialismo y monopolio, porque Google es quien tiene la mayor cantidad de datos. Una opacidad del código fuente, quiere decir que nadie tiene acceso a los códigos
Cuando digo códigos me refiero a la programación que está detrás, obviamente, para llegar a esta información. Los fines comerciales geopolíticos, que también tienen que ver con lo que mencionaba la compañera, ¿no? La geolocalización también hoy se usa como un filtro para la publicidad y para poder vender algorítmicamente cuestiones, ¿no? Que están trazadas por ubicación, por edad, por género, etcétera. Y bueno, la vigilancia y seguridad y la cartografía como un proceso interminable en el sentido de que todo el tiempo estos datos van nutriendo esta nueva cartografía que ahora es interactiva, digital y abierta en cierto punto. Y el GPS lo que tiene, lo que suma a esto, es que es un instrumento de rastreo de ubicación en tiempo real, ¿no? Todos sabremos, si tenemos un dispositivo móvil, si nuestro GPS está encendido, que la mayoría de las aplicaciones que usamos en el celular lo requieren, todo el tiempo esa ubicación en tiempo real está siendo tomada como un dato. Bien, dicho todo esto, ahora sí quiero pasar al estudio de caso, que es mi trabajo de investigación desde la práctica artística, y arrancar con esto, que es, bueno, un mapa colaborativo. Justamente yo uso la herramienta de Google de mapa colaborativo y empiezo a tomar imágenes de lo que sería, en términos de Desertó, el mundo de abajo, ¿no? Desertó habla de este mapa como una mirada cenital, que bueno, tiene que ver con esta mirada del control que mencionábamos recién, con una mirada de una ciudad desde arriba. Bueno, ¿y qué pasa con el abajo? ¿Cuál es el diálogo del abajo? Y acá arranco a recolectar estas fotos como de manera eh, artesanal y geolocalizarlas. En el medio hago una residencia artística en la ciudad de Madrid. Yo vivo en Buenos Aires y nací en Buenos Aires, entonces para mí esta ciudad se vuelve extraña y el mapa, de vuelta, ¿para qué usamos un mapa? Se empieza a volver algo necesario, ¿no? Para ubicarme en una ciudad desconocida. Y ahí empiezo a notar que Google está grabando mis recorridos en mi trabajo artístico. Una residencia artística, para los que no saben, es un espacio de creación en un lapso de tiempo para hacer esa tarea, ¿no? Yo estuve un mes en esta ciudad y en el afán de recorrer la ciudad buscando estas imágenes como las que mostraba antes, videos, yo en ese momento estaba trabajando con medios audiovisuales e instalaciones, me encuentro con esta información que es Google está levantando ya mis recorridos. Y lo cual hace que esta residencia culmine en esta performance que es yo volviendo a trazar estos recorridos, porque lo que me doy cuenta es que en esos recorridos anteriores lo que no está es el cuerpo, ¿no? Por eso acá lo que menciono es el cuerpo desplazado. Por un lado, desplazado del mapa, no hay cuerpo en ese mapa digital, y por otro lado, desplazado porque son mis desplazamientos. Y acá arranca intuitivamente lo que va a ser después mi investigación. Vuelvo a Buenos Aires, donde, bueno, sigo trabajando de artista, pero sobre todo de docente, y empiezo a trabajar con estos datos de ubicación. Acá es donde genero un código en mi cursada de maestría de artes electrónicas, donde puedo extraer los datos de los recorridos, pero esta vez quitarles el mapa de fondo, ¿no? Poner el foco en mi relato cartográfico a el movimiento de mi cuerpo por la ciudad, ¿sí? Como podemos ver, acá está con el fondo y acá sí. Y esto empieza a ser lo que yo llamo la materia prima de dispositivos sensibles, de relatos cartográficos sensibles a posteriori. Bueno, uno de ellos es este donde vuelvo a repetir la performance, pero esta vez mapeando los recorridos con un proyector y volviéndolos a pasar por el cuerpo, ¿no? Tratando de esto, de evocar a la temporalidad, a la corporalidad, a la presencia nuevamente en una imagen que parecía despojada de eso. Luego utilizo los recorridos proyectándolos sobre materiales reciclados de la ciudad de Buenos Aires y esta luz que se proyecta lo que hace es activar unos motores que van generando diferentes sonoridades eh, alusivas a la vida urbana. Y por último, bueno, esto fue en el 2022, creo que también como en un contexto de pospandemia,
me doy cuenta que el GPS también me está traqueando mientras yo estoy en mi casa. Esto que ven acá es la planta de mi casa, digamos, del edificio donde vivo, y ahí se ven los movimientos que están al interior del hogar. Entonces, con esta información, lo que hago es un mapa electrotextil generado con retazos de tela y materiales electrónicos que son compatibles con eso, para generar, bueno, otras texturas, ¿no? De vuelta, ¿qué tiene un mapa y qué no tiene? Cómo cargar este mapa de otras capas sensibles que no solo estén mediadas por esta mirada algorítmica que hablábamos, sino también por la sensibilidad y por la experiencia corporal que atravesamos en el movimiento en la ciudad. Bien, entonces el método, como les decía, tiene por un lado la recolección de datos con la trayectoria del GPS y con la captura de imágenes, luego el procesamiento y la traducción en una abstracción poética, es decir, el dibujo simplemente, ¿no? El trayecto como un dibujo, y luego la creación y la activación y la puesta en escena a partir de ese dibujo en diferentes dispositivos sensibles, en estos relatos cartográficos. Ahora que estoy en la parte de investigación más teórica, si se quiere, yo lo llamo retroalimentación teórica porque sigue siendo un trabajo creativo en relación a la teoría, con estos tres ejes que son territorio, cuerpo y tecnología, siempre con un marco de una práctica artística y de una mirada desde el feminismo. Y ahí aparecen diferentes ramas como sociología, micropolítica, el urbanismo feminista, los territorios informativos y diferentes teóricos que van alimentando mi trabajo para generar también capas de profundidad ahora desde lo discursivo. Bueno, y por último, compartirles esta reflexión, el arte como exploración crítica, la tecnología como aliada. Las cartografías corporales generan relatos sensibles y demuestran que a través de la reflexión y práctica artística es posible develar la hegemonía de la cotidianidad. Proponer modos alternativos de habitar y reapropiarse de los espacios. Para cerrar, me gustaría compartirles esta cita de Vali Export, que es una artista referente para mí, que dice: no lo veía como un trabajo decididamente feminista, pero sí, era de carácter fuertemente feminista precisamente porque inserto la subjetividad femenina en un objeto de estructura de poder masculina. Bueno, muchas gracias.